Gabo Agüero. Empezó su carrera a los 12 años protagonizando un musical y ha participado en más de 40 producciones que lo han llevado a viajar por Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Formó parte del elenco de la serie Surviving the Cartel y el largometraje Jezabel. También protagonizó El Baile, Tarcari de Chivo y Hambre. Actualmente pisó las tablas del Foro Shakespeare con Proyecto Soledades. Desde Venezuela, llega el ganador del premio a Mejor Actor en el Barcelona Film Fest y el Festival de Cine Venezolano, ambos en 2022. Ahora nos acompaña en altavoces Gabo Agüero. Pues qué felicidad estar aquí en el Foro Shakespeare, estamos en la bambalina. La verdad es que gracias Foro Shakespeare por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí. Y pues tengo aquí a Gabo Agüero, muy feliz de que estés con nosotros, así que bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, vamos a empezar por el lado de que eres venezolano, pero eres chileno. A ver, cuéntame por qué. Sí, es una mezcla interesante porque, bueno, mi madre emigró alrededor de finales de los 60 a Venezuela. Mi madre es chilena y, bueno, en ese periodo conocí a mi padre y empezó la mezcla entre Chile y Venezuela, pero realmente la mayor parte de mi vida y mi crecimiento y mi profesión la hice en Venezuela. Pero, ¿cómo es que funciona el arte por allá? Porque, no sé. Bueno, el arte, ¿qué tipo de arte? Bueno, principalmente, a ver, vámonos a la actuación, el teatro. Actual, sí. Bueno, como buen país en crisis, tiene sus altibajos. Hemos tenido rachas muy importantes de teatro, de festivales. En los años 80, 90 era el festival más importante, se llevaba a cabo en Venezuela, que es el Festival Internacional de Caracas. Y gracias a ese festival yo me fui como enamorando del teatro, porque bueno, había teatro en donde vieras. En las calles, en las universidades, en las grandes avenidas de Caracas. Entonces era como muy apasionante ver compañías de diferentes partes del mundo alrededor de toda tu ciudad. Y bueno, eso me motivó muchísimo a querer hacer teatro. Y a los 12 años, un buen día, no mentira, como a los 10, 11 años le dije a mi familia: quiero ser actor. Y empezó toda mi travesía por el mundo de la actuación. Y ciertamente he tenido muy buena experiencia tanto en Venezuela como alrededor del mundo. Oye, y cuéntame, de hecho, por aquí vas a ver 6 shots. Sí, ya lo estoy viendo. Esos tienen que ver con 3 preguntas cruciales que vas a ir descubriendo a lo largo de la entrevista. Pero la primera de ellas, y con la cual vamos a brindar primero, muy bien, es: ¿cuáles son tus inicios? Así que cuéntame bien de esos inicios a tus 12 años. Sí. Y luego nos echamos el shot. Va. Bueno, los inicios, vamos a hablar de cuando tenía 11 años. Hay una obra que se llama Oliver Twist de Mark Twain. Y resulta que había un proyecto con niños de bajos recursos, como que muy mezclado. Y ese proyecto se llamaba Niños Actores de Venezuela. Era muy lindo porque esas siglas unen la palabra nave. Entonces era una nave en donde nos montábamos todos los niños a crear, a aprender, a hacer clases de acrobacia, de canto, de coreografía, de expresión corporal, de actuación, de historia del teatro. ¡Qué chido! Y nos montamos en esa nave todos esos niños, más de 100 niños en escena. Y a mí me tocó interpretar el personaje de Oliver Twist, de Oliverio, en la adaptación venezolana. Así que esos fueron mis inicios, y yo creo que a partir de ahí marqué como el inicio de una pasión desmedida hacia el teatro. Oye, qué ganas de tener proyectos así en México. O sea, ahorita que me lo cuentas es como eso que yo en algún momento en mi infancia hubiera querido tener, ¿no? O sea, de pronto si te acercas de que al taller de teatro, porque lo dan en la escuela, o de pronto pues lo ves en escuelas de teatro musical o teatro en general. Pero un programa así, según yo, aquí en México no hay. Pues sí, era un programa bastante ambicioso y bastante... o sea, para ser niños era muy profesional. Yo recuerdo que nos exigían bastante, y nosotros, por supuesto, entregados a lo que nos exigieran. O sea, queríamos estar ahí como de lugar. O sea, teníamos que tener un promedio específico y no podíamos bajar de ahí para poder seguir estando en las clases de teatro. Así que sí, era bien exigente, y yo creo que nos hizo muy bien a todos los que estuvimos ahí. Claro, es que sí hay un nivel de por medio, y qué cool que existan estas oportunidades. Oye, pero por ejemplo, una vez que decides, bueno, estás en este proyecto y demás,
¿Tu camino ya se fue así como de, ay, lo voy a hacer en las tablas? ¿O si pasas por una universidad? ¿O Sí, cómo sí. brincaste? Luego de eso, bueno, vino el periodo de la adolescencia donde uno empieza a dudar del mundo. Entonces yo, claro, me alejé del teatro como por 4 años, 5 años puede ser. Y ya a los 18, cuando ya tenía que empezar a estudiar, empecé a cuestionarme qué era lo que quería hacer con mi vida. Y nada, terminé estudiando psicología, 1 año de psicología, y me di cuenta que era profundamente infeliz y decidí irme a la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí paralelamente me inscribí en un taller de teatro de una fundación que se llama Rajatabla, y bueno, y ahí empezó como mi carrera tanto teórica como práctica en el oficio del arte. ¿En qué momento tú decides empezar a migrar? Sí, yo decido empezar a migrar como en el año 2017. Si investigas un poco en relación a lo que sucedía en el 2017 en Venezuela, había un periodo de protesta súper fuerte y súper difícil para cualquier venezolano, que estamos protestando en contra del gobierno de ese momento y que todavía continúa, y las condiciones laborales y para vivir eran pésimas para cualquier persona que quiera, bueno, emprender una carrera y desarrollarse como ser humano. Así que luego de esas protestas y ese año tan convulso, yo empecé a cuestionarme si quería seguir en Venezuela o si quería invertir tanto tiempo en un país que no me diera oportunidades. Entonces eso me llevó a plantearme varias opciones. Terminé una de las opciones, terminé estudiando inglés en Inglaterra. Luego me devolví porque obviamente quería seguir haciendo teatro en mi país y me llamaban para proyectos que me interesaban muchísimo. Luego de esos proyectos decidí irme a España. Estuve 3 meses en España y me llamaron para una película que no podía negar, entonces me devolví a Venezuela otra vez. Y luego de esos 3 meses, en la misma película tenía que hacer hacía de un adolescente y de un adulto 10 años después. Entonces eso me hizo regresar, irme otra vez a España. Viví 3 meses más y me devolví para hacer la segunda parte de la película, donde tenía que hacer el mismo personaje pero 10 años después. Entonces bueno, aumenté de peso, me dejé crecer la barba y bueno, todo un proceso. Luego de ese proceso, ya la tercera vuelta, o sea, para Venezuela, sí, ya definitivamente dije, ya me tengo que ir, y dije, bueno, México es la opción. Empecé a entrar en contacto con agencias de aquí y terminé, bueno, viniéndome para México, y estoy muy contento. Voy para el 5.º año aquí en México. Wow, pues salud por esos la inicios. Migración. Salud por esos inicios, Bueno, de que elige el que quieras. Ay, Dios mío, qué miedo. Este está aquí muy cerca de mí. Ok, vamos A ver, mira, te voy a compartir el mismo color, Okay, así que salud. Salvado. No, caí. Oye, entonces, la verdad es que creo que los artistas somos trotamundos. Somos Sí, esas sí. personas que no nos podemos quedar quietos, No. no nos podemos quedar en un solo lugar. Y eso creo que nos lleva a conocer, y que creo que el arte se forma a partir de las experiencias, ¿no? Sí. Y dentro de estas experiencias hay un proyecto que tienes que se llama Soledades. Sí. Cuéntame de dónde surge, qué es Proyecto Soledades. Sí, bueno, el proceso migratorio a mí me tocó muy particular, y en este movimiento que, como tú dices, del artista, de viajar, es súper enriquecedor. Yo creo que es necesario para, bueno, conocernos y reconocernos en las diferencias. Llegué a México en la pandemia, en el 2020. Híjole. Directo para encerrarme en la casa, pero en México, ¿no? Y eso me abrió mucho la perspectiva de lo que quería hacer. Y bueno, entre los proyectos que hicimos, uno fue a través de Zoom. Quedé de tercer lugar en un proyecto como de exploración a través de Zoom, de una obra de teatro. Hice La Máquina Hamlet en Zoom. Entonces luego de eso hicimos lecturas en el Bosque Chapultepec, y esas lecturas eran de textos de Paul Valéry, de Borges, de Lispector, y eso nos llevó a explorar en textos no teatrales. Ese fue el inicio para que nosotros termináramos en este autor, que es un autor húngaro, que Eulalia Siso, mi compañera con la que estoy trabajando, empezar a hacer una adaptación de una novela que se llama La herencia de Esther. Es muy particular porque en México existe un solo café húngaro que queda en Tamaulipas, que se llama el Café Budapest.
Y en ese café hicimos La herencia de Esther, que es esta adaptación de esta novela. Y gracias a La herencia de Esther llegamos a la otra novela que nos gustó de este autor, que se llama El último encuentro. Hicimos 2 adaptaciones y esas 2 adaptaciones las metimos en un proyecto que se llama Proyecto Soledades. Porque la crítica dice que Sándor Márai es un escritor de soledades claustrofóbicas. A ver, explícame eso. Soledades claustrofóbicas. Cuando veas sus obras y leas sus novelas, te vas a dar cuenta que muchos de esos personajes están solos pensando sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. Están todo el tiempo recordando qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué hicieron, qué debieron haber hecho, y ubicándose en un presente que es el actual, que es el que nosotros contraponemos con el público, que es el que nos permite cuestionarnos nuestro ahora como espectadores y como creadores, por supuesto. Oye, y en ese sentido, así a ti, Gabo, ¿hay algún momento en el que la soledad te ha invadido como artista? Por supuesto, llegué a México directo a la soledad, directo a encerrarme en mi soledad, a entender mi soledad, y creo que eso fue finalmente lo que me llevó a este proyecto, ¿no? A entender que nosotros teníamos que indagar, cuestionarnos, escudriñar sobre la soledad. Oye, y por ahí tienes otro proyecto que se llama Hambre. Hambre, sí. Es una peli, ¿cierto? Es una peli, a ver, sí. Cuéntame, ¿este proyecto de dónde nace? ¿Es de Venezuela? Es de Venezuela. Okay. Es una coproducción, creo que italiana, chilena, italiana, venezolana. Es un proyecto es el proyecto que me llevó luego de la pandemia a volver a Venezuela, a reencontrarme con mi familia después de un periodo, bueno, de separación y de incertidumbre, como fue el año pandémico, y fue muy satisfactorio. O sea, volver a tu país, a reencontrarte con tu familia después de esta pausa y hacer una película, bueno, fue fantástico. Esta película se acaba de presentar en el Festival de Cine de Venezuela en Margarita. La audiencia, bueno, me escribe por Instagram y está muy contenta con el resultado. Yo no lo he visto todavía, así que no. Eso es lo que pasa con las películas. Los actores tardan mucho en verlo, o por lo menos esa es mi experiencia en este mundo. Sí, muchas veces cuando las festivalean, ¿no? Que uno no tiene la oportunidad de ir al festival, entonces de pronto sí están como encapsuladas, y hasta el momento en el que ya salen a cartelera, bueno, es que uno puede verlas. Pero me causó como mucho, no sé, como... Me llamó la atención el título de la película, y creo que también como artistas a veces tendemos a tener hambre. Uh-huh. Tú, Gabo, ¿hambre de qué tienes al ser artista? Sí, es curiosa tu pregunta, es interesante porque para mí el hambre de crear siempre está, y es un hambre voraz. O sea, yo siempre quiero estar creando, estar sobre un escenario, estar en un set de grabación. Pero he entendido que a lo largo de mi carrera es muy importante guardarse esa hambre y entenderla y rumiarla hasta que vengan tiempos donde tú puedas realmente saciar esa hambre con todo lo que implica esa necesidad. Entonces para mí es importante no saciarla inmediatamente, sino mantenerte en una espera que te invite a ti a repensar tu oficio, a repensar tu arte, a repensar tus preguntas. Y eso, a la hora de que llegue el proyecto específico en el cual tú puedas saciar tu hambre, va a ser fantástico, porque tú lo vas a dar todo, toda esa necesidad que has guardado la vas a drenar en ese proyecto. Y hablando de saciarnos, pues espero que quieras otro shot, porque vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con tú, ¿qué obstáculos has tenido como actor en este medio? Sí, actualmente en México el obstáculo básicamente es la competencia, ¿no? Hay mucha competencia, y también está, bueno, cómo se limitan tus personajes en relación a tu acento. Eso es evidente, ¿no? En este sentido, ¿tú has trabajado el acento neutro? He trabajado el acento neutro en algunos proyectos, pero igual no puedo huir de mi esencia. Claro, existe. Sí, está ahí, ¿no? Está presente. Pero sí lo he trabajado, y he suavizado bastante mi acento. Si escuchas hablar otro venezolano vas a ver la diferencia conmigo. Pero sí, es nuestro deber trabajarlo. Ese es uno de los grandes obstáculos. También uno de los obstáculos que me he encontrado a lo largo de mi carrera es saber decidir cuál proyecto si quieres te hacer. Conviene, ¿sí? ¿Cuál es el que te conviene en el momento? Entonces es como entender qué te conviene en ese momento. Y si hiciste un personaje con determinadas características, no puedes aceptar otro personaje
al menos en mi caso y mi mística de trabajo es así. O sea, no puedes aceptar un personaje similar en el próximo proyecto porque si no vas a repetirte sí, o vas como a usar el mismo encasillarte. recurso, te encasillas, y para mí el proceso creativo tiene que ampliarse todo el tiempo. Entonces encasillarse es uno de los miedos en mi carrera, y he tratado de evitarlo a toda costa. Y me ha ido bien porque, bueno, me ha invitado a explorar diferentes cosas. Claro, es una oportunidad para revolucionarte como artista, ¿no? De decir, ya no estoy haciendo lo mismo, y que también eso en diferentes plataformas, ya sea el audiovisual, el teatral, ¿no? Inclusive últimamente que también se da el podcast, pero Exacto. también con historias. Exacto. O sea, como que hay nuevas plataformas que nos invitan a seguir creando y seguir como moviendo el ratón y decir, Sí, esto es lo que quiero hacer ahora. Exactamente. Así que otro shot Salud por por derribar eso. los obstáculos. Yo voy a agarrar este que está cerca de ti porque el que me tocó cerca de mí A ver, estaba... a ver qué suerte te toca esta vez. Creo que lo elegí mal. Otra vez. A ver. Salud. Salud. No, créeme que no le elegiste mal. Caí. Caí otra vez. Yo también caí, según yo nada más eran dos. A mí me jugaron también esta. Creo que es un engaño de producción. Oye, y la verdad es que en este camino de la actuación siempre nos encontramos con nuevos retos. ¿Hay algún reto que tú tengas en mente que digas, esto quiero hacer próximamente? ¿Hay algo que te mueva? Sí, proyectos sí, siempre hay, digamos, en el cajón, siempre hay como proyectos los que quieres tener pendiente. Me encantaría realmente hacer una película aquí en México con una producción mexicana. Uh-huh. Ese es un reto personal. Que sea a corto plazo. Sí, Así. quiero que sea a corto plazo, quiero que no importa tanto, digamos, el personaje, sino que me rete a enfrentarme a la industria Mexicana, sí, ¿no? Porque creo que en cada país es muy distinta. Sí, exactamente, y eso me encantaría. Un proyecto audiovisual en México sería uno de mis siguientes objetivos. Y qué increíble, ¿no? Porque creo que a todos los extranjeros se les abren muchas puertas de repente también. O sea, como el hecho de decir, viene de... muchas producciones a veces también es algo que buscan como un poco internacionalizar los proyectos y que ya no solamente sea el cast mexicano. Entonces yo creo que por ahí va a venir algo, o sea, y la verdad es que se está produciendo bastante. O sea, aquí en México se está produciendo bastante audiovisual, hay miles de series. Con esto de las plataformas de streaming, la verdad es que, o sea, vamos así que creciendo, y ojalá que venga una película más adelante. Y que también, como en ese rumbo, quiero preguntarte, y hacia allá irá nuestro último shot del día. Muy bien, muy bien. Esta parte de a ti, Gabo, ¿qué es lo que te inspira a decir, soy artista y quiero seguir haciéndolo por el resto de mi vida, perdón? Sí. Bueno, la palabra artista es súper amplia, ¿no? O sea, que si nos ponemos a hablar de arte, ¿qué es arte? ¿Qué define que algo es artístico y qué logra ese objetivo? Y a mí realmente lo que me interesa del arte es ese momento en el que tú estás haciéndote preguntas concretas y esas preguntas te movilizan. Eso para mí es lo más importante, y por eso me encanta tanto este oficio, porque todo el tiempo me estoy cuestionando qué es el ser humano, o por lo menos qué soy yo en este mundo y qué quiero expresar y transmitir a otros. Por supuesto, huyo de las respuestas definitivas. Me gusta quedarme en ese espacio súper movido que tiene que ver con la pregunta, con el cuestionamiento. Eso me encanta, quedarme ahí, en ese espacio, porque cuando yo invito a un espectador a entrar en este lugar, es infinito. Sí. Sus preguntas se mezclan con las mías con las de ellos, y se abre un universo de creación que nos une, y para mí eso es fantástico. Y la verdad es que sí, siempre estamos en busca de crear y también seguir reconociéndonos en el otro y conocer a más personas, porque el pensamiento va variando de persona a persona, y creo que eso también nos nutre demasiado, ¿no? Así que un shot por seguir creando aquí en Altavoces. Qué miedo. Bueno, te dejo voy a elegir. esto, va. Y yo voy a agarrar esto. Pues salud. Salud. Salud, chicos. Ya tocó. Me salvé. Ya.
Pues qué gusto tenerte aquí en Altavoces, Gabo. La verdad es que me encantó este espacio que tuvimos para platicar. Y nos gustaría que nos compartas tus redes sociales para que estén siguiéndote, para que conozcan más acerca de tu trayectoria, tu carrera. Así que compártenoslas. Mis redes sociales son @GaboAgüeroM. Y nada, por ahí me pueden contactar, siempre respondo al Instagram, así que es un espacio también de creación y de intercambio muy necesario porque después de la pandemia como que nos separamos y ahora estamos tratando de unirnos y unirnos de forma sí, coherente y que perdure en el tiempo, así que sí. Ay, pues muchas por ahí gracias. me pueden contactar. Muchas gracias, Gabo. Y pues gracias por estar viendo Altavoces. Recuerden que pueden ver todas las entrevistas, escucharlas también. Estamos como @soyrafafarías y próximamente estaremos en Spotify. Así que pues estén pendientes de las siguientes entrevistas. Y aquí estuvimos en La Bambalina, en el Foro Shakespeare. Gracias por estar aquí. Gracias, Gabo. Gracias. Nos vemos. Bye.